Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, ahí en Lucas 24. Sí, Eric, la vamos a recoger al final, discúlpame. Gloria a Dios, que no se nos vaya a pasar nada más. En Lucas 24, hermano. Y hoy traigo un mensaje que llama evidencias y el significado de la resurrección. Amén. Hay muchas evidencias, hermano, en la Biblia y actualmente, hermano, de que Jesucristo resucitó. Amén. Por si dudas o porque si hay alguna duda en tu vida, pues hoy vamos a ver muchas evidencias, hermano, en la cual el Dios que adoramos, la fe que tenemos, hermano, es la verdadera, hermano. Es seguir a Cristo. Eso que no nos lo quite nadie, hermano, porque hay muchas especulaciones por ahí de Jesucristo, que fue un profeta más y que esto y que el otro. Pero realmente, hermano, Él es el único que ha hecho historia, hermano. Ha hecho un cambio radical en la humanidad. Ha cambiado completamente la historia, hermano. Amén. Vamos a leer Lucas 24. Dice: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús el Señor. Estaban aún desconcentradas ante el caso cuando se le presentaron dos hombres vestidos de ropas resplandecientes, que al ver las mujeres se postraron su rostro en tierra, llenas de miedo. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que Él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iba a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. ¿Usted cree eso? No lo vi muy convencido. ¿Usted cree que Él resucitó al tercer día? Grítelo, hermano, grítelo, porque realmente Él lo hizo, hermano. Él lo hizo, amén. Él lo hizo. Y hoy por eso, hermano, estamos en este lugar. Cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor. Muchas gracias, Dios, porque hemos cantado, te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor. Te hemos dado toda la gloria. Hoy, Señor, también nos levantamos temprano, Señor, a las 3, 4 de la mañana. No sé, unos a lo mejor ni dormimos, Señor, pero hoy quisimos estar en este lugar, Señor, dándote toda la gloria a ti, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Dios, gracias te damos porque eres precioso, Señor. Hoy vamos a exponer tu palabra, Señor, y queremos aprender de ti, Señor. Queremos aprender de ti aún más, Señor. Te pedimos, Señor, porque, Señor, esta palabra se quede en los corazones de las personas que lo van a escuchar y que pueda ser de bendición, Señor, para ellas también. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, hermano, tómese asiento. Ando bien malito, hermano, todavía mi garganta no me he podido recuperar. Discúlpeme si estoy tosiendo o algo, discúlpeme, no crea que lo hago con intención. Sé que es molesto, pero tengo que hacerlo, hermano, amén. Y bueno, hermano, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, Él ha resucitado. Amén, repítalo conmigo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, Él ha resucitado. Gloria a Dios. Mire, hermano, cada día la historia de Jesús, hermano, se hace más conocida. Cada día, hermano, personas por ahí echan un vistazo, otros echan un segundo vistazo, hermano, amén. Lo voy a bajar poquito porque me siento muy fuerte. Y hermano, la historia de Jesús ha sido trascendente durante mucho, mucho tiempo, hermano, y cada vez agarra más auge lo que hizo Jesús aquí en la tierra, hermano, amén. Si usted se fija, todo el mundo este día está metido en esta época, en esto de Jesús, hermano, amén. Los católicos, algunas otras religiones están haciendo otros servicios, por decir, otros están pagando mandas, otros hacen infinidad de cosas, hermano, pero al final de cuentas, todo el mundo, hermano, sabe de Jesús, todo el mundo.
Si usted pasa ahorita allá afuera y luego se encuentra al que va pasando ahí, hermano, y usted le dice, oye, ¿quién es Jesús? Él va a saber quién es Jesús. Jesús ha sido tan conocido, hermano, por lo que ha hecho, por la historia que ha hecho, porque ha marcado una historia, hermano, y ha marcado un final y un comienzo de una historia, hermano, amén. Y sigue haciendo grandes cosas Jesús. Jesús no para, hermano. Jesús está siendo aún más y más conocido, hermano. A lo mejor no todos lo seguimos, probablemente allá afuera todos lo conocen y saben quién es Jesús, pero hay una gran diferencia entre ellos y ustedes, o entre ellos y nosotros, que nosotros lo seguimos. Nosotros creemos en Él, hermano, y empezamos a seguirlo porque lo amamos, porque sabemos que Él hizo muchas cosas, hermano, en aquella cruz por nosotros, por nuestros pecados. Él fue un hombre, hermano, que marcó la historia. Usted se fija, hermano, por ahí se dice que en 1900 o en el año 10 antes de Cristo, y luego, no, pues en el 1200, quién sabe qué, después de Cristo. Se fija cómo ha marcado la historia en la humanidad, hermano, antes y después de Cristo. Jesús vino a revolucionar, hermano, vino a hacer una revolución cuando Él estuvo aquí, hermano, y marcó la historia por completo, hermano. A partir de la resurrección, de la crucifixión, hermano, marcamos una nueva etapa en nuestras vidas, hermano, sobre la gracia. Estamos, hermanos, sobre la gracia. Les decía ahorita, ya no tenemos, los sacerdotes ya no tienen que subir a este altar nada más ellos. Hoy tenemos, mediante la gracia, hermano, podemos nosotros entrar a la presencia de Dios también. Y eso es bien bonito, hermano, porque hoy podemos comunicarnos directamente con el Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos un intermediario que iba y presentaba un holocausto, hermano, para el perdón de nuestros pecados. No, ya no. Hoy nosotros podemos venir a este altar, hermano, y decirle, Señor, perdona mis pecados. Hay algo tan bonito, hermano, que pasó en ese tiempo, hermano, en el cual Jesús fue crucificado y resucitó, que hoy tenemos acceso hacia con el Padre, hermano. Hoy tenemos acceso hacia con el Padre, cosa que no teníamos antes, hermano. Teníamos que tener un sacerdote que teníamos que presentar un cabrito o algo, hermano, y bueno, para el perdón de nuestros pecados. Hoy tú y yo, por medio de la sangre del Cordero, hermano, podemos entrar libremente hasta la presencia de Dios. Y eso es bien precioso, hermano. Porque el estar en la presencia de Dios, híjole, es precioso, hermano. Cuando el Espíritu Santo viene y que Jesús entra a tu corazón y empieza a ministrar tu corazón, hermano, ya no hay nadie más alrededor, no más que tú y Dios. Es algo bien precioso, hermano, amén. Y eso, hermano, no tiene precio. La historia de Jesús, hermano, ha sido muy cuestionada en muchos países, con muchos teólogos, con muchas personas muy estudiosas, hermano, muy intelectuales, en el cual muchos dicen, no hay evidencia, o sea, no hay un libro nada más, la Biblia habla de cosas, pero no hay nada concreto, ellos en su ignorancia, hermano. Pero también ha habido ocasiones, hermano, muchas ocasiones en las que a estos intelectuales, hermano, mediante estudios y mediante la palabra, hermano, se les ha demostrado que Jesucristo, hermano, murió y resucitó al tercer día. Y más sin embargo, hermano, ellos mismos han dicho, ellos mismos han creído y bajo su incredulidad, hermano, pero han dicho, ¿saben qué? Esto es real. Jesús existió, Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús resucitó. Me impacta una de las últimas noticias que yo vi por ahí de los carros de Faraón, hermano, por ahí en el mar, cuando Israel pasó por ahí por el mar. Últimamente se han encontrado en esa área, hermano, algunas ruedas de los carros de Faraón, hermano, algunas cosas por ahí. Y hermano, eso es evidencia de que Dios existió en aquel tiempo, que Dios sacó a los israelitas de ahí. Hay evidencia, hermano, también en cuanto a Jesucristo, hermano, donde Él resucitó y vive el día de hoy, hermano, con nosotros. Ya no vive en otro lugar, vive en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón?
Eso es lo más bonito, hermano. Y cada vez que alguien se levanta, hermano, en contra de Jesús, hay tanta evidencia, hermano, que avala que Jesús existió y que Jesús murió y resucitó al tercer día, hermano. Amén. Nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos en Jesús porque Él tocó nuestras vidas, porque Él está en nuestro corazón. Mira, hermano, yo quiero decirte algunas evidencias en las cuales, no físicas probablemente, porque no tengo la manera de ir hasta allá, o no sé, un estudio como lo hacen los demás, pero yo te puedo decir mediante la Biblia algunas evidencias y quiero que en esta tarde tú las captes y veas que Jesucristo, hermano, sí vivió, murió y resucitó al tercer día. Si aún te queda duda, hermano, es momento de que digas tú, bueno, vamos a ver qué dice este tremendo acerca de eso y que juntos, hermano, podamos captar el mensaje y la evidencia que tenemos esta tarde para que veas tú que Jesucristo resucitó al tercer día. Mira, hermano, primero Cristo predijo su resurrección. Lo primero que hizo fue decirles a todo el mundo cuando andaba ahí: hey, me voy a ir. Acuérdense que me tengo que ir, tengo que ser crucificado, tengo que ser entregado en mano de los sacerdotes, de las gentes que están ahí para crucifixión y el perdón de pecados. Es la primera evidencia, hermano, que tenemos donde Jesucristo advirtió, hermano, que iba a sufrir lo que Él sufrió. Esa es la primera evidencia. Él antes de morir les dijo: tengo que pasar este trago amargo, tengo que ser crucificado para que ustedes puedan tener el perdón de pecados y vida eterna, hermano. Ahí en Mateo 16:21, si lo pueden poner ahí en la pantalla porque me voy bien rápido, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él mismo nos dijo, hermano, que esto iba a pasar. Esta es la primera evidencia que tenemos, el cual nos habla y nos dice que Jesucristo hizo lo que tenía que hacer, hermano, lo que tenía que hacer por ti y por mí. Amén. Dice por ahí el segundo, hermano, la segunda evidencia que tenemos: Jesús hizo numerosas apariciones. Esto me impacta mucho, hermano, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. En el momento en que María Magdalena y las mujeres fueron a la tumba, hermano, dice la palabra de Dios que estas mujeres vieron la piedra movida y ya no estaba el cuerpo ahí. Lo acabamos de leer. Y dice que se le acercaron dos hombres vestidos de blanco y le dijeron: hey, ¿por qué buscáis aquí a Jesucristo entre los muertos? Él no está aquí, Él está vivo. Y me impacta mucho, hermano, porque al momento que estaba pasando esto también, hermano, ahí la palabra de Dios por otro lado nos dice, hermano, que nos dice por ahí, hermano, que por otro lado, hermano, iban dos discípulos, hermano, al camino de Maús. ¿Se acuerdan de esa historia? Y que ellos iban hablando de Jesús, de lo que estaba pasando. Dice que Jesús se les acercó y luego se puso al lado de ellos y empezó Jesús a preguntarles. Ellos no lo conocieron, no lo reconocieron, mas sin embargo empezó a decirles, a platicar con ellos. Y dice que en lo que se fueron, hermano, Él siguió platicando y hasta que se sentaron a la mesa, dice que ellos lo conocieron, hermano, y supieron que era Jesús. Al mismo tiempo, hermano, más tarde comió en la presencia de los discípulos, hermano. ¿Se acuerdan de eso? Que les dijo: tengo hambre. Ya con el cuerpo glorificado. Por ahí hablaba nuestro hermano Elías algo de eso. Y dice la palabra de Dios que había un pescado asado y fue y comió Jesús delante de todos, hermano. O sea que se les apareció ahí. Y luego después de ahí, hermano, dice también la palabra de Dios, la escritura registra que Jesús visitó a más de 500, hermano, al mismo tiempo. Más de 500 personas al mismo tiempo, hermano, diciéndoles que Él había resucitado. La palabra de Dios ahí, hermano, en 1 Corintios 5, 3, 8 dice, para que vea que no es mentira: yo les transmití a ustedes lo más importante, diciendo Pablo,
lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto, dice Pablo. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si fuera nacido yo en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. También fíjese la evidencia que Jesús estaba dejando, hermano, al aparecerse a todas estas personas y decirles: hey, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Otra de las cosas que me impacta, hermano, en este pasaje, dice por ahí, hermano, que cuando Jesús resucitó, al mismo tiempo dice también la Biblia que los muertos que dormían fueron levantados de la tumba y regresaron a la ciudad. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Sí se acuerda? ¿Sí lo ha leído? Algo bien precioso, hermano, porque mire, hermano, yo me imagino, me pongo en los zapatos de una persona que perdió a su madre, a su padre, a su hijo, al que sea. Y de repente Jesús muere, hay un terremoto, hay tantas cosas, hermano, que pasaron ese día. Pero despuesito, hermano, aquella persona que sepultaste hace un tiempo, 2, 3 días, un mes, no sé, salió de la tumba, hermano, y dice la palabra de Dios que fueron a la ciudad. Se volvieron a presentar en su casa, hermano. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús trajo vida a esas personas, mi hermano. ¿Qué hubiera hecho usted si hace un mes se murió alguien y de repente lo ve en su casa tocando la puerta y le dice: hey, aquí estoy? Es increíble, hermano, pero eso pasó. Jesús levantó, dice la palabra de Dios ahí en Mateo, hermano, 27:52-4, dice: y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se le aparecieron a mucha gente. El oficial romano dice por ahí también: y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y dijeron: ese hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Qué bonito. Ellos, hermano, al final de cuentas, con todo lo que pasó, hermanos, ellos reconocieron que era el Hijo de Dios. Cuando lo estaban ahí torturando, encajándole la lanza, hermano, burlándose, probablemente todavía no lo habían reconocido. Pero después que pasó el terremoto y pasaron tantas cosas, hermano, los cielos que se pusieron negros, ¿sabe qué pasó, hermano? Reconocieron que era el Hijo de Dios. ¿Quién cuando se muere pasa eso? ¿Quién cuando se muere hay un terremoto? ¿Quién cuando se muere pasa lo que pasó en aquel día? Solo con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Solo con Él. Solo con Él. A los suyos vino, dice la palabra de Dios, y los suyos no le recibieron, no creyeron en que Él era el Hijo de Dios. Qué feo es esto, hermano. Porque Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando llegó a Jerusalén aquel domingo de Palmas, hermano, llegó tan humilde en un burrito, hermano. Él pudo haber llegado, a hablar a mi esposa, pudo haber llegado en un corcel, hermano, en un caballo de lo mejor. Pero Él, hermano, se humilló. Llegó en un burrito y entró por la ciudad, sabiendo aún que la misma gente, hermano, que le estaba adulando, adorando, era la misma gente que lo iba a crucificar. Así es esto, hermano. Qué hermoso el acto que Jesús hizo en aquella cruz. Es un derroche de amor que no merecíamos nosotros. Tú y yo debimos haber estado en esa cruz. Tú y yo.
no Jesús. Pero más sin embargo, hermano, Él dice la palabra que fue herido, fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es bien bonito, hermano. Realmente, si tú te pones a pensar todo lo que hizo Jesús por ti y por mí, padeció muchas cosas. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque te amaba. Porque me amaba a mí. Y aún nos sigue amando, hermano. Hoy Él quiere que tú le entregues tu corazón. Él no lo hizo a medias el sacrificio. Él murió en la cruz del Calvario. Y no lo hizo a medias. No dijo, no, a media cruz, no, ¿saben qué? Aquí me arrepiento. No. Él cumplió hasta el último propósito, el cual Dios le había mandado. Tú y yo a veces, hermano, lo que hacemos es servirle a medias. Estamos aquí a medias. No entregamos realmente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tienes que pensar en eso. Estos días son de reflexión. Estos días son de reflexionar y decir, Señor, sé que hiciste grandes cosas por mí. Mínimo yo te tengo que servir como tú quieres, con mi corazón, con lo que yo soy. Tal vez me he alejado de ti, Señor. Es momento de regresar a ti. Es momento, Señor, de regresar a ti y decir, Señor, perdóname. Yo quiero servirte. El tercero, hermano, una evidencia bien preciosa, hermano, en la cual, hablando un poquito de esto, de servirle a Dios con todo nuestro corazón, hermano, los discípulos, hermanos, se convencieron. Cuando estaba Jesús con ellos, hermano, muchos de ellos le negaron. Uno de ellos fue Pedro, que le dijo, me vas a negar 3 veces, Pedro. Y lo negaron. Algunos otros, hermanos, al igual. Los discípulos, hermano, es una evidencia también bien grande, hermano. Esto que les voy a decir es una evidencia bien factible, hermano, porque ellos al principio, como les decía, estando aquí en la tierra, algunos le negaron. Pero cuando él murió, hermano, y resucitó al tercer día, ellos entregaron su vida por completo. Tal es el caso, hermano, que ellos convencieron tanto y tanto de lo que estaban creyendo. Ellos se convencieron tanto de lo que estaban haciendo, de que Jesús había resucitado, porque ellos lo habían visto personalmente. Que ¿sabe qué pasó cuando ellos murieron? ¿Sabe más bien, o se lo voy a decir, sabe de qué manera ellos murieron? La Biblia habla de muchos apóstoles, de muchos discípulos que murieron, que los mataron, hermano, por ahí. Alguno de ellos, no me acuerdo cuál fue, que lo mató Herodes con su espada. Otros por ahí se dice que no están en la Biblia, pero se dicen en los escritos por ahí que los apedrearon, otros los mataron. Pero todos los apóstoles, hermano, sufrieron por causa de Dios. ¿Y por qué sufrieron por causa de Dios? Porque ellos sabían que había resucitado aquel que vino, hermano, y sabían que tenían que servirle a ese Jesús que los había salvado. Es una evidencia bien preciosa, hermano. ¿Ustedes creen que ellos habían dado la vida nada más por algún cuento? No, ellos dieron la vida porque supieron y vieron que Jesús había resucitado. Y a pesar de todo lo que pudieron haberles hecho, hermano, ellos nunca negaron, después de esto, jamás negaron a nuestro Dios. Sufrieron escarnio, sufrieron muchas cosas como predicadores por la evidencia que les estoy diciendo, porque ellos vieron que Jesús había resucitado, hermano. ¿Tú darías tu vida por el Señor? 1 de 50. ¿Tú darías tu vida por el Señor? No hay amenes, ¿te fijas? Hay muy pocos amenes. Mas sin embargo los apóstoles dieron su vida por Jesús, por dar las buenas nuevas de salvación, hermano, a los que no las tenían.
El cuarto, hermano, hubo un crecimiento espiritual bien padre en la iglesia, hermano, al momento de que Jesús murió. Ellos se dieron cuenta que habían crucificado a mucha gente, se dio cuenta, como los romanos que vemos aquí, se dieron cuenta que habían crucificado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después de esto, hermano, dice la Biblia por ahí que en el primer sermón de Pedro, después de haber resucitado Jesús, hermano, hubo una cosecha de cuántas personas? De 3,000 personas, hermano. Hubo una cosecha, la iglesia empezó a crecer, hermano. La gente volteó a ver y dijo, ¿saben qué? Si era el Hijo de Dios. El primer mensaje de Pedro, hablándoles de que se fueran bautizados y que fueran salvos por medio de Jesucristo, hermano, trajo como evidencia 3,000 personas a los pies de Cristo. ¿Usted sabe cuántos son 3,000 personas? Son como unas 20, 30 iglesias de aquí, hermano. 3,000 personas en un mensaje. Pedro salvó en esa tarde, hermano. Pedro en el mensaje que él dio. Es una evidencia preciosa, hermano, donde Jesucristo se hizo presente. A lo mejor los 500 personas que dice la Biblia que se les aparecieron, hermano, ellos también estaban predicando diciendo, hey, a mí también se me apareció, así como esta persona. Y ellos predicaban, hermano. Por eso el Señor dejó evidencia, hermano, de que resucitó. Si tú tienes duda de que Él resucitó, hermano, esa es la evidencia de que Él resucitó, hermano. Nunca dudes de lo que Él hizo. Nunca lo dudes, pero tampoco nunca lo olvides. Nunca lo olvides. A veces se nos olvida. Se nos olvida de dónde Dios o de dónde Jesús nos sacó. Y no se nos olvida lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Con esto quiero cerrar. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en un solo mensaje. En un solo mensaje. Finalmente, hermano, con esto quiero terminar y decirte que Jesús ha trascendido durante muchos años, hermano, más de 2,000 años, ya hace más de 2,000 años que pasó esto. Y hermano, Jesús ha sido trascendente sobre todos estos años, hermano. Y hoy en la actualidad, en esta modernidad que tenemos, aún sigue trascendiendo Jesús. Aún sigue haciendo milagros, hermano. Aún sigue, hermano. Muchos han sido libertados, hermano, de las adicciones. Muchos han sido, hermano, los indigentes desesperados han tenido esperanza por medio de Jesucristo. Hay matrimonios que han sido, hermanos, restaurados por medio de Jesucristo. Tú has sido salvo, hermano, por medio de Jesucristo. Tu familia ha sido salvo, hermano, por medio de Jesucristo. La resurrección, hermano, trajo vida y vida en abundancia. El día más importante de la historia, ese es el día en que Jesús resucitó, hermano. Adán y Eva nos trajeron muerte, trajeron condenación a nuestras vidas al pecar ante Dios. Pero cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, hermano, Él trajo vida y vida en abundancia. Fíjate lo que dice aquí en 1 Corintios, y con esto quiero terminar. 1 Corintios 15, 20 y 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección trajo vida, hermano, trajo vida eterna. Y lo dice por ahí en Juan 11, 25, 26. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que viviere y cree en mí, jamás morirá.